¿Qué puede hacer que dos mejores amigas desaparezcan sin rastro en una playa desierta de Texas? ¿Cómo es posible que durante 6 largos años, ninguna autoridad, ningún investigador, ninguna pista pudiera revelar qué les había sucedido a Nayara Rodríguez y Mariela Santos? El 15 de julio de 1990, estas dos jóvenes hispanas partieron hacia unas vacaciones de ensueño que se convertiría en la pesadilla más terrible que sus familias jamás pudieron imaginar. Nayara, de 23 años, y Mariela, de 21, simplemente se esfumaron de la faz de la tierra, dejando atrás únicamente su automóvil abandonado y un misterio que desafiaría a las autoridades durante años. Pero a veces, cuando toda esperanza parece perdida, cuando las familias han llorado hasta no tener más lágrimas, cuando los casos se archivan en cajas polvorientas olvidadas en sótanos policiales, a veces, la tecnología y el destino se combinan para revelar verdades que parecían imposibles de descubrir. Porque exactamente 6 años después, en 1996, un satélite orbitando a cientos de kilómetros sobre la Tierra captaría algo extraordinario, un mensaje desesperado formado con piedras en medio del desierto más inhóspito de México. Un grito de auxilio que cambiaría todo y demostraría que, contra todas las probabilidades, la esperanza nunca debe morir. Esta es la historia real de cómo un misterio que parecía no tener solución se convirtió en uno de los rescates más milagrosos de la historia moderna. Una historia de supervivencia, determinación y el poder inquebrantable del espíritu humano. ¿Están listos para descubrir qué realmente les pasó a Nayara y Mariela durante esos 6 años perdidos? Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? El verano de 1990 en Texas prometía ser uno de los más calurosos en décadas. Nayara Rodríguez, de 23 años, acababa de graduarse de la Universidad de Houston con una licenciatura en Trabajo Social. Su mejor amiga desde la infancia, Mariela Santos, de 21 años, estudiaba su último año de enfermería en la misma universidad. Ambas jóvenes habían crecido en el barrio hispano de Galveston, donde sus familias se conocían desde hacía generaciones. Las dos amigas eran inseparables. Nayara, la mayor, siempre había sido la protectora y planificadora. Era una joven de cabello oscuro y ojos brillantes que soñaba con ayudar a familias inmigrantes como la suya. Mariela, por su parte, era más espontánea y aventurera, con una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Su cabello rizado y su personalidad vivaz la convertían en el alma de cualquier reunión. El 15 de julio de 1990, las amigas decidieron celebrar el final de los exámenes con un viaje de fin de semana a una playa aislada cerca de Corpus Christi. Era un lugar que habían descubierto años atrás durante un viaje familiar, un rincón apartado donde pocas personas se aventuraban. La playa estaba rodeada de dunas altas y vegetación densa, lo que la hacía perfecta para acampar sin multitudes. «Será nuestro último viaje antes de que la vida real nos alcance», le había dicho Nayara a su madre, Carmen, mientras empacaba su mochila. La señora Rodríguez observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación maternal. Mariela llegó esa mañana con su viejo Volkswagen Beetle azul, repleto de provisiones y equipos de campamento. Las dos jóvenes se despidieron de sus familias con abrazos y promesas de regresar el domingo por la noche. Era la última vez que alguien las vería durante los próximos 6 años. La comunidad hispana de Galveston era muy unida. Cuando las jóvenes no regresaron el domingo como habían prometido, las familias inmediatamente supieron que algo había salido terriblemente mal. Nayara nunca faltaba a una cita sin avisar, y Mariela, a pesar de su espíritu libre, siempre mantenía contacto con su familia. El lunes por la mañana, Carmen Rodríguez y María Santos, madre de Mariela, se dirigieron juntas a la estación de policía local. El oficial de turno, un hombre mayor con décadas de experiencia, las escuchó con atención pero no mostró la urgencia que las madres esperaban. En esa época, los casos de personas desaparecidas no recibían la misma atención inmediata que hoy en día, especialmente cuando involucraban a jóvenes adultos de la comunidad latina. Probablemente extendieron su viaje, les dijo el oficial con una sonrisa condescendiente. Las chicas jóvenes a veces hacen estas cosas. Denles unos días más. Pero las madres conocían a sus hijas. Sabían que algo estaba profundamente mal.
La angustia comenzó a extenderse por toda la comunidad como una sombra oscura, marcando el inicio de un misterio que perseguiría a dos familias durante años. El tiempo comenzó a contar en contra de Nayara Rodríguez y Mariela Santos, dos jóvenes llenas de sueños que habían desaparecido sin dejar rastro en una playa remota de Texas. Para el miércoles, cuando no hubo noticias de las jóvenes, la preocupación se transformó en pánico. Las familias Rodríguez y Santos, junto con amigos y vecinos, organizaron sus propias búsquedas. Decenas de personas se dirigieron hacia la costa de Corpus Christi, siguiendo las indicaciones vagas que las chicas habían dado sobre su destino. La playa que encontraron era exactamente como habían descrito, aislada, hermosa y peligrosamente remota. A varios kilómetros de la carretera principal, accesible solo por un sendero de tierra que serpenteaba entre la vegetación costera. Cuando llegaron al lugar, encontraron el Volkswagen azul de Mariela estacionado entre las dunas, con las llaves aún en el contacto. El interior del vehículo contaba una historia inquietante. Las pertenencias de las jóvenes estaban esparcidas por los asientos, una mochila de lona abierta, ropa de playa doblada, una cámara instantánea y una hielera medio vacía. No había signos de lucha dentro del auto, pero tampoco había indicios de que hubieran establecido un campamento. Miguel Rodríguez, padre de Nayara y mecánico de profesión, examinó el vehículo con ojo experto. El motor funcionaba perfectamente, no había daños visibles y el tanque de gasolina estaba casi lleno. Todo sugería que las jóvenes habían llegado sanas y salvas, pero ¿qué había pasado después? La policía finalmente llegó al lugar el jueves por la tarde, casi 4 días después de la desaparición. El detective asignado al caso, James Morrison, era un veterano de la fuerza con 20 años de experiencia. Sin embargo, su actitud hacia las familias hispanas dejaba mucho que desear. Miren, estas chicas probablemente se fueron con algunos muchachos que conocieron en la playa, les dijo a los padres con un tono que apenas ocultaba su impaciencia. Aparecerán cuando se les acabe la diversión. Esta actitud discriminatoria era tristemente común en 1990. Los casos que involucraban a familias latinas a menudo no recibían la misma atención urgente que aquellos de la comunidad anglosajona. El sesgo sistemático del sistema judicial trabajaba en contra de encontrar a Nayara y Mariela. A pesar de la indiferencia oficial, las familias no se rindieron. Organizaron búsquedas diarias durante semanas. Caminaron por kilómetros de costa, exploraron cada cueva y formación rocosa, y preguntaron en cada negocio local. Pegaron carteles con las fotos de las jóvenes en cada poste telefónico, tienda y restaurante en un radio de 100 kilómetros. Los medios locales cubrieron brevemente la historia, pero el interés se desvaneció rápidamente. Sin pistas dramáticas o teorías sensacionalistas, el caso de las dos amigas desaparecidas se convirtió en apenas una nota al pie en los periódicos locales. Mientras tanto, la investigación oficial se estancó. La escena del crimen, si es que se podía llamar así, había sido contaminada por docenas de buscadores voluntarios antes de que llegara la policía. Las posibles huellas habían sido borradas, y cualquier evidencia física había sido comprometida. El verano se convirtió en otoño, y las esperanzas comenzaron a desvanecerse como las hojas que caían de los árboles. Las familias Rodríguez y Santos se enfrentaron a la cruel realidad de que sus hijas podrían nunca regresar a casa. Para entender completamente la tragedia que befel Nayara y Mariela, es crucial examinar el contexto social y político de Estados Unidos en 1990. Era una época de transición, donde los derechos civiles habían avanzado significativamente, pero la discriminación sistemática aún permeaba muchas instituciones, especialmente en los estados del sur como Texas. La comunidad hispana de Galveston, donde habían crecido las jóvenes, enfrentaba desafíos únicos. A pesar de que las familias mexicano-americanas habían vivido en Texas durante generaciones, muchas veces antes de que fuera parte de Estados Unidos, aún eran tratadas como ciudadanos de segunda clase por algunas autoridades locales. La familia Rodríguez había emigrado de Michoacán en los años 1960, siguiendo el sueño americano que prometía oportunidades para sus hijos. Miguel trabajaba como mecánico en un taller local, mientras Carmen limpiaba casas en los barrios más ricos de la ciudad para costear la educación universitaria de Nayara. Era una familia trabajadora que había logrado salir adelante a través del esfuerzo y la determinación.
Los Santos tenían una historia similar. Habían llegado de Jalisco en la década de 1970 y se habían establecido en el mismo barrio que los Rodríguez. María trabajaba en una fábrica de mariscos, mientras su esposo José era pescador. Para ellos, ver a Mariela estudiando enfermería representaba la culminación de años de sacrificio y esperanza. En 1990, la tecnología de comunicación era limitada comparada con los estándares actuales. No existían teléfonos celulares para el público general, no había internet, y las cámaras de seguridad eran raras fuera de los bancos y las tiendas grandes. Esto significaba que cuando alguien desaparecía, especialmente en áreas remotas, las posibilidades de encontrar pistas se reducían dramáticamente. Los departamentos de policía locales tampoco tenían los recursos ni la capacitación especializada en casos de personas desaparecidas que existen hoy en día. El perfil forense era rudimentario, las bases de datos no estaban interconectadas, y la comunicación entre jurisdicciones era lenta y poco eficiente. Además, existía un sesgo cultural profundo que afectaba cómo se manejaban los casos que involucraban a minorías. Los estereotipos sobre las familias hispanas, que eran menos organizadas, menos confiables o más propensas a la dramatización, influían en la respuesta de las autoridades. Esto creaba una barrera adicional para las familias que buscaban ayuda oficial. El detective Morrison, asignado al caso, era un producto de su época. Había crecido en una Texas donde la segregación racial era legal, y aunque los tiempos habían cambiado oficialmente, sus actitudes personales reflejaban décadas de prejuicios arraigados. Para él, 2 jóvenes latinas desaparecidas no constituían una prioridad alta, especialmente cuando había casos que involucraban a familias blancas que también demandaban su atención. Esta negligencia sistemática no era única al caso de Nayara y Mariela. A lo largo del país, miles de personas de color desaparecían cada año sin recibir la atención mediática o los recursos policiales que se dedicaban a casos similares que involucraban a víctimas blancas. Era un patrón que se repetiría durante décadas, creando un sistema de justicia desigual que abandonaba a las familias más vulnerables. La geografía también jugó un papel crucial en la desaparición. Texas en 1990 era un estado vasto con miles de kilómetros de territorio despoblado, perfecto para que alguien desapareciera sin dejar rastro. Los meses se convirtieron en años, y el caso de Nayara Rodríguez y Mariela Santos se desvaneció de la memoria pública como tantos otros misterios sin resolver. Para 1992, las búsquedas oficiales habían cesado completamente. El detective Morrison había sido reasignado a otros casos, y el expediente de las jóvenes desaparecidas se archivó en una caja polvorienta en el sótano de la estación de policía. Pero para las familias, cada día era una tortura renovada. Carmen Rodríguez desarrolló un ritual matutino que mantendría durante años: preparar café para 3 personas, incluyendo una taza extra para Nayara, por si acaso ese día fuera el día de su regreso. La taza permanecía intacta en la mesa de la cocina hasta la noche, cuando Carmen finalmente la lavaba con lágrimas en los ojos. María Santos, por su parte, mantenía el cuarto de Mariela exactamente como lo había dejado. La cama estaba tendida con las mismas sábanas, los libros de enfermería seguían apilados en el escritorio, y la ropa colgaba en el closet como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. José, su esposo, inicialmente había protestado, argumentando que mantener el cuarto así solo prolongaba el dolor. Pero con el tiempo, él también encontraba consuelo en la habitación preservada, sentándose allí durante horas en silencio. La comunidad hispana de Galveston no olvidó a las jóvenes. Cada año, el 15 de julio, el aniversario de su desaparición, se realizaba una misa especial en la iglesia de San José. Las familias, amigos y vecinos se reunían para rezar por su regreso seguro y para mantener viva su memoria. Los carteles con sus fotos, ahora descoloridos por el sol y la lluvia, aún colgaban en algunos negocios locales, recordatorios silenciosos de 2 vidas interrumpidas. Durante este periodo, surgieron numerosas teorías sobre lo que podría haber pasado. Algunos especulaban que las jóvenes habían sido víctimas de traficantes de personas, una realidad terrible pero no un común en las zonas fronterizas de Texas. Otros sugirieron que podrían haber sido secuestradas por un culto o una organización criminal.
Las teorías más optimistas planteaban que tal vez habían perdido la memoria debido a un accidente y vivían en algún lugar sin saber quiénes eran realmente. Periódicamente, llegaban reportes de avistamientos. Una mujer en San Antonio juraba haber visto a Mariela trabajando en un restaurante. Un hombre en Houston estaba seguro de que Nayara había sido su cliente en una gasolinera. Cada pista falsa renovaba las esperanzas de las familias, solo para ser seguida por una decepción devastadora cuando las investigaciones no llevaban a ningún lado. La tecnología comenzó a evolucionar durante estos años. Para mediados de los 90, las computadoras se volvieron más comunes, y algunos departamentos de policía comenzaron a digitalizar sus archivos. Sin embargo, casos antiguos como el de Nayara y Mariela a menudo quedaban en los márgenes de estos avances tecnológicos. Sus expedientes permanecían en formato físico, olvidados en archivos que rara vez se consultaban. El detective Morrison se retiró en 1994, llevándose consigo cualquier conocimiento institucional sobre el caso. Su reemplazo, detective Linda García, irónicamente, una de las pocas oficiales latinas en el departamento, heredó docenas de casos sin resolver, incluyendo el de las dos amigas desaparecidas. García, quien había crecido en una comunidad similar a la de las víctimas, sintió una conexión personal con el caso, pero la falta de pistas activas y la presión de casos más recientes limitaron el tiempo que podía dedicarle. Mientras tanto, la vida continuaba su curso inexorable. Los padres de las jóvenes envejecían bajo el peso de la incertidumbre. Miguel Rodríguez desarrolló problemas cardíacos que los médicos atribuían al estrés crónico. José Santos comenzó a beber más de la cuenta, una forma de automedicación contra el dolor que amenazaba con destruir su matrimonio. El año 1996 marcaría un punto de inflexión en la historia de Nayara y Mariela, aunque nadie podría haberlo predicho en ese momento. La tecnología satelital, que había sido principalmente dominio militar durante décadas, comenzó a tener aplicaciones civiles más amplias. Los satélites comerciales de observación terrestre empezaron a capturar imágenes de alta resolución de prácticamente cualquier punto del planeta. El 23 de agosto de 1996, un satélite de observación de la compañía digital Globe pasó sobre una región remota del desierto de Chihuahua, en México, aproximadamente 400 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. El área era conocida por su aridez extrema y su falta total de población. Era el tipo de lugar donde alguien podría gritar por ayuda durante días sin que nadie lo escuchara. Las imágenes capturadas ese día eran parte de un proyecto de mapeo geológico rutinario. Los científicos estaban interesados en estudiar las formaciones rocosas de la región para entender mejor los patrones de erosión en ambientes áridos. Nadie esperaba encontrar signos de actividad humana en un lugar tan desolado. Dr. Robert Martínez, un geólogo de la Universidad de Texas especializado en análisis de imágenes satelitales, fue el primero en notar algo inusual. Mientras examinaba las fotografías en su computadora, sus ojos entrenados detectaron algo que no encajaba con el paisaje natural circundante. En una pequeña sección de la imagen, había patrones que parecían demasiado regulares, demasiado organizados para ser formaciones naturales. Al aumentar la resolución digital, Dr. Martínez pudo distinguir lo que parecían ser rocas dispuestas en formaciones geométricas. Había varios círculos concéntricos y lo que podría ser letras o símbolos. El contraste entre las rocas más claras y la arena oscura del desierto hacía que los patrones fueran visibles desde el espacio, aunque apenas perceptibles. Inicialmente, Martínez pensó que podría tratarse de algún tipo de formación geológica natural que imitaba patrones humanos, un fenómeno no desconocido en la geología. Sin embargo, algo sobre la precisión de los círculos y la forma en que las rocas estaban dispuestas le hizo dudar. Decidió consultar con colegas de otros departamentos. La imagen llegó a manos del Dr. Elena Vázquez, una antropóloga especializada en culturas indígenas del norte de México. Ella inmediatamente reconoció que los patrones no coincidían con ningún petroglifo o estructura arqueológica conocida de la región. Las formaciones eran demasiado recientes, demasiado deliberadas y claramente diseñadas para ser vistas desde arriba. Esto parece un mensaje, le dijo Dr. Vázquez a Martínez durante una reunión en el Departamento de Antropología. Alguien quiere ser encontrado.
La palabra ayuda podía distinguirse claramente cuando se miraba la imagen desde el ángulo correcto. Los círculos concéntricos parecían ser algún tipo de señal de ubicación, diseñados para hacer el mensaje más visible desde gran altura. Cada letra medía aproximadamente 3 metros de largo, formada por rocas cuidadosamente colocadas que habían sido recolectadas de algún lugar cercano. El descubrimiento presentaba un dilema ético y práctico. Si realmente había personas pidiendo ayuda en ese lugar remoto, cada hora que pasaba podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también existía la posibilidad de que fuera una broma elaborada, una obra de arte conceptual o incluso una trampa. Dr. Martínez decidió contactar a las autoridades mexicanas a través de los canales diplomáticos apropiados. La imagen fue enviada a la Procuraduría General de la República de México, donde causó un revuelo considerable. Nunca antes habían recibido un reporte de personas desaparecidas basado en evidencia satelital. El capitán Eduardo Morales, de la Policía Federal Mexicana, fue asignado para investigar el caso. Morales era un oficial experimentado que había trabajado en la región fronteriza durante más de una década. Conocía los peligros del desierto de Chihuahua y sabía que cualquier persona perdida allí tendría muy pocas posibilidades de supervivencia. La preparación para la expedición de rescate requirió una coordinación sin precedentes entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. El lugar identificado en las imágenes satelitales se encontraba en una de las regiones más inhóspitas de América del Norte, donde las temperaturas diurnas podían superar los 45 grados Celsius y las nocturnas descender a cerca del punto de congelación. El capitán Eduardo Morales organizó un equipo multidisciplinario que incluía oficiales de rescate especializados en ambiente desértico, paramédicos con experiencia en casos de supervivencia extrema, y un helicóptero militar capaz de operar en las condiciones áridas de la región. También se unió al equipo Dr. Martínez, quien había descubierto las señales, para ayudar con la navegación basada en las coordenadas satelitales. El 2 de septiembre de 1996, 10 días después del descubrimiento inicial, la expedición despegó desde una base militar en Chihuahua ciudad. El vuelo hacia las coordenadas tomó aproximadamente 2 horas, sobrevolando un paisaje que gradualmente se volvía más desolado y amenazante. Desde el aire, la vastedad del desierto era abrumadora, kilómetros y kilómetros de arena, rocas y vegetación espinosa que se extendían hasta el horizonte. Cuando finalmente llegaron a las coordenadas especificadas, la realidad superó todas las expectativas. El mensaje ayuda era claramente visible desde el helicóptero, formado por rocas blancas que contrastaban dramáticamente con la arena oscura circundante. Pero lo que realmente impactó al equipo de rescate fue descubrir que no estaban solos en el desierto. A aproximadamente 50 metros del mensaje de piedra, había una estructura improvisada que apenas era visible desde el aire. Era una especie de refugio construido contra una formación rocosa, utilizando materiales que claramente habían sido recolectados del área circundante. Ramas secas, piedras y lo que parecía ser tela descolorida por el sol se combinaban para crear un rudimentario pero ingenioso escondite. El helicóptero aterrizó a una distancia segura, y el equipo de rescate se aproximó cuidadosamente al refugio. Lo que encontraron desafiaría todas sus expectativas y se convertiría en una de las historias de supervivencia más extraordinarias jamás documentadas. Dentro del refugio, acurrucadas en la sombra y visiblemente desnutridas pero vivas, se encontraban 2 mujeres jóvenes. Sus rostros estaban curtidos por años de exposición al sol del desierto, su cabello había crecido largo y desarreglado, y sus cuerpos mostraban los signos evidentes de malnutrición crónica. Pero sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con la chispa de la vida y la inteligencia. ¿Hablan español?, preguntó suavemente uno de los paramédicos, acercándose con las manos visibles para no asustarlas. Una de las mujeres, la más alta de las 2, respondió con una voz ronca por la deshidratación: «Sí, somos americanas, por favor, ayúdennos». La otra mujer, más pequeña y aparentemente más débil, apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba claro que habían estado viviendo en condiciones extremas durante un periodo prolongado. Sus ropas eran restos descoloridos de lo que alguna vez había sido ropa casual de verano, reparada innumerables veces con materiales improvisados.
El equipo médico inmediatamente comenzó a administrar los primeros auxilios. Las mujeres estaban severamente deshidratadas y desnutridas, pero milagrosamente no parecían tener lesiones graves o enfermedades que amenazaran inmediatamente sus vidas. Su capacidad de supervivencia había sido extraordinaria. Durante el vuelo de regreso al hospital más cercano, la mujer más alta logró susurrar algunos detalles que dejaron al equipo de rescate completamente asombrado. Ella se identificó como Nayara y su compañera como Mariela. Habían estado perdidas en el desierto durante más de 6 años, después de haber sido secuestradas durante unas vacaciones en Texas. La noticia se extendió rápidamente a través de los canales oficiales, llegando finalmente a las autoridades estadounidenses y, eventualmente, a las familias que habían estado esperando durante tantos años. La noticia del rescate llegó a Galveston como un rayo en cielo despejado. Carmen Rodríguez estaba preparando la cena cuando recibió la llamada telefónica que había estado esperando durante 6 años, 3 meses y 18 días. Del otro lado de la línea, una voz oficial le informaba que su hija Nayara había sido encontrada viva en México y estaba siendo trasladada a un hospital para recibir atención médica. Carmen se desplomó en el piso de la cocina, el teléfono aún en su mano, incapaz de procesar completamente la información. Miguel, su esposo, corrió desde el taller al escuchar sus gritos de alegría mezclados con llanto. Por primera vez en años, las lágrimas de Carmen no eran de dolor, sino de una felicidad abrumadora que parecía demasiado buena para ser verdad. La familia Santos recibió una llamada similar momentos después. María Santos, quien había mantenido el cuarto de Mariela intacto durante todos estos años, finalmente entendió por qué su instinto maternal nunca le había permitido aceptar la muerte de su hija. José, quien había luchado contra la depresión y el alcoholismo durante años, sintió como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros. El Hospital General de Chihuahua se convirtió en el centro de una reunión familiar que parecía sacada de una película. Las dos familias viajaron inmediatamente hacia México, acompañadas por oficiales consulares estadounidenses y reporteros de medios que habían comenzado a cubrir lo que ya se anunciaba como una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la década. Cuando Carmen vio a Nayara por primera vez después de 6 años, apenas pudo reconocer a su hija. La joven vibrante que había partido hacia la playa en 1990 había sido reemplazada por una mujer curtida por la experiencia, con cicatrices visibles y una mirada que hablaba de supervivencia contra probabilidades imposibles. Pero cuando Nayara sonrió débilmente y susurró «mamá», Carmen supo sin lugar a dudas que su hija había regresado. Mariela se encontraba en condiciones más delicadas. Los años en el desierto habían cobrado un precio más alto en su cuerpo más pequeño. Estaba conectada a sueros intravenosos y monitores médicos, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a sus padres. José tomó la mano de su hija y lloró como no había llorado desde que era niño. Los médicos explicaron que ambas mujeres sufrían de desnutrición severa, deshidratación crónica y múltiples deficiencias vitamínicas. Sus cuerpos mostraban signos de adaptación al ambiente desértico, piel extremadamente curtida, pérdida significativa de peso y sistemas digestivos que se habían adaptado a una dieta de supervivencia. Milagrosamente, no había signos de enfermedades graves o daños permanentes a órganos vitales. Durante los primeros días en el hospital, Nayara y Mariela hablaron muy poco sobre su experiencia. Los psicólogos y trabajadores sociales entendían que necesitarían tiempo para procesar no solo el trauma de su cautiverio, sino también el shock de su rescate y reintegración a la sociedad. Sin embargo, gradualmente comenzaron a compartir fragmentos de su historia. Las jóvenes revelaron que habían sido secuestradas en la playa por un grupo de hombres armados que las habían trasladado a través de la frontera hacia México. Durante los primeros meses, habían sido mantenidas en cautiverio en diferentes ubicaciones, pero eventualmente lograron escapar. Sin dinero, documentos o conocimiento de su ubicación exacta, habían vagado por el desierto hasta encontrar el refugio donde habían logrado sobrevivir. Nunca perdimos la esperanza, dijo Nayara durante una de sus primeras entrevistas con las autoridades. Sabíamos que nuestras familias nos estaban buscando. Sabíamos que algún día alguien nos encontraría. La historia de su supervivencia era extraordinaria. Habían aprendido a encontrar agua en fuentes subterráneas,
a identificar plantas comestibles y a construir refugios que las protegieran de las temperaturas extremas. La construcción del mensaje Ayuda había sido un proyecto que les tomó meses completar, trabajando principalmente durante las horas más frescas del amanecer y el atardecer. El reencuentro familiar se convirtió en una celebración que se extendió a toda la comunidad hispana de Galveston. La iglesia de San José organizó una misa especial de agradecimiento, y los vecinos prepararon una fiesta de bienvenida que duraría varios días. Mientras Nayara y Mariela se recuperaban físicamente en el hospital, las autoridades de ambos países trabajaban intensivamente para reconstruir los eventos que habían llevado a su secuestro y cautiverio. La investigación revelaría una red criminal que operaba a ambos lados de la frontera, dedicada al tráfico de personas y que había sido responsable de múltiples desapariciones durante los años 90. El detective Linda García, quien había heredado el caso en 1994, voló inmediatamente a Chihuahua para entrevistar a las sobrevivientes. Con la ayuda de intérpretes especializados en trauma y psicólogos forenses, comenzó a reconstruir cuidadosamente los eventos del 15 de julio de 1990. Según el testimonio de Nayara, las dos amigas habían llegado a la playa aislada cerca de Corpus Christi aproximadamente al mediodía. Habían pasado varias horas disfrutando del sol y el mar, tomando fotografías con la cámara instantánea de Mariela y planificando dónde establecer su campamento para la noche. Todo parecía perfecto hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Estábamos recogiendo nuestras cosas cuando vimos a 3 hombres acercándose por la playa, recordó Nayara con voz temblorosa. Al principio pensamos que eran otros turistas, pero algo en su manera de caminar nos hizo sentir incómodas. Tratamos de volver al auto, pero ellos corrieron hacia nosotras. Los secuestradores eran parte de una organización criminal dirigida por un hombre conocido como El Coyote, quien controlaba una red de tráfico humano que se extendía desde Texas hasta el interior de México. La organización se especializaba en secuestrar jóvenes estadounidenses para venderlas a redes de explotación en el sur del país. Mariela, quien había permanecido mayormente en silencio durante las primeras semanas, finalmente comenzó a compartir su versión de los eventos. Su testimonio coincidía exactamente con el de Nayara, confirmando que habían sido forzadas a subir a una camioneta y trasladadas inmediatamente hacia la frontera mexicana. El cruce había sido realizado por rutas clandestinas controladas por la misma organización. Nos mantuvieron en diferentes lugares durante los primeros meses, explicó Mariela durante una sesión con los investigadores. Casas abandonadas, bodegas, lugares donde nadie podría escucharnos gritar. Siempre nos decían que nos iban a vender, que nunca volveríamos a ver a nuestras familias. La investigación reveló que la organización de El Coyote había sido responsable de al menos 12 desapariciones similares entre 1988 y 1992. Las víctimas eran típicamente mujeres jóvenes secuestradas en áreas remotas de Texas, transportadas a México y vendidas a redes de explotación. La mayoría nunca había sido encontrada. El detective García trabajó en conjunto con el capitán Morales para rastrear a los miembros de la organización. Los testimonios de Nayara y Mariela proporcionaron descripciones detalladas de sus captores, ubicaciones donde habían sido mantenidas, y nombres que habían escuchado durante su cautiverio. Esta información se cruzó con bases de datos criminales de ambos países. Para marzo de 1997, 6 meses después del rescate, las autoridades habían identificado y arrestado a 11 miembros de la red criminal. El Coyote, cuyo nombre real era Héctor Salinas Mendoza, fue capturado en una operación conjunta en Tijuana. Durante su interrogatorio, confirmó muchos de los detalles proporcionados por las sobrevivientes. La historia de cómo Nayara y Mariela lograron escapar era tan extraordinaria como su supervivencia posterior. En enero de 1991, después de más de 5 meses en cautiverio, fueron trasladadas a una casa remota en el desierto donde serían preparadas para su venta final. Sin embargo, la casa estaba mal custodiada, y durante una tormenta de arena particularmente severa, lograron escapar. Corrimos durante toda la noche, recordó Nayara. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo que teníamos que alejarnos de esa casa. Cuando amaneció, estábamos completamente perdidas en el desierto, pero preferíamos morir libres que vivir como esclavas.
Los primeros meses en el desierto fueron los más difíciles. Sin conocimiento de técnicas de supervivencia y con solo la ropa que llevaban puesta, las jóvenes tuvieron que aprender rápidamente a encontrar agua, comida y refugio. Muchas veces estuvieron al borde de la muerte por deshidratación o inanición. Mariela casi muere durante el segundo mes, admitió Nayara con lágrimas en los ojos. Había dejado de comer, decía que prefería morir. Pero yo no iba a permitir que nos rindiéramos. Le prometí que encontraríamos la manera de volver a casa. Gradualmente, las jóvenes desarrollaron un sistema de supervivencia sorprendentemente sofisticado. Aprendieron a identificar plantas comestibles observando qué comían los animales del desierto. Construyeron trampas rudimentarias para capturar pequeños roedores y reptiles. Más importante aún, encontraron una fuente de agua subterránea que se convirtió en la base de su refugio permanente. La construcción del mensaje de socorro había sido inspirada por un programa de televisión que Nayara recordaba haber visto años antes sobre supervivencia en ambientes hostiles. Sabía que si alguna vez pasaba un avión o un helicóptero, necesitaríamos algo que fuera visible desde arriba, explicó. Nos tomó meses recolectar todas las piedras blancas necesarias, pero sabíamos que era nuestra única esperanza. El proceso de reintegración a la sociedad después de 6 años de aislamiento extremo presentó desafíos únicos para Nayara y Mariela. El mundo al que regresaron en 1996 era significativamente diferente al que habían dejado en 1990. La tecnología había avanzado, las comunicaciones se habían transformado, y sus familias y amigos habían continuado sus vidas bajo la sombra de su desaparición. Dr. Patricia Hernández, una psicóloga especializada en trauma y supervivencia extrema, fue asignada para trabajar con las jóvenes durante su proceso de recuperación. Su oficina en Houston se convirtió en un refugio seguro donde Nayara y Mariela podían explorar los complejos sentimientos asociados con su experiencia. El síndrome del superviviente es muy real, explicó Dr. Hernández durante una conferencia posterior sobre el caso. Estas jóvenes no solo tuvieron que lidiar con el trauma del secuestro y el cautiverio, sino también con la culpa de haber sobrevivido cuando otras víctimas de la misma red criminal no lo lograron. Los primeros meses de libertad fueron paradójicamente difíciles. Después de años de depender únicamente una de la otra para sobrevivir, Nayara y Mariela experimentaron ansiedad severa cuando eran separadas, incluso por periodos cortos. Habían desarrollado un sistema de comunicación casi telepático que las había mantenido vivas en el desierto, y ahora luchaban por readaptarse a la comunicación normal con otras personas. Nayara, quien había sido la líder durante su tiempo en el desierto, inicialmente tuvo dificultades para delegar responsabilidades básicas a otros. Había pasado tantos años siendo responsable de mantener a Mariela con vida que no podía relajarse completamente, incluso en el ambiente seguro del hospital y posteriormente en casa con su familia. Mariela, por otro lado, enfrentaba desafíos físicos adicionales. Los años de malnutrición habían afectado su sistema digestivo, y necesitaba seguir una dieta especializada diseñada por nutricionistas médicos. También había desarrollado una sensibilidad extrema a los sonidos fuertes y las multitudes, secuelas de años viviendo en el silencio absoluto del desierto. La comunidad hispana de Galveston se movilizó para apoyar la reintegración de las jóvenes. Se organizaron recaudaciones de fondos para cubrir los costos médicos y psicológicos que no estaban cubiertos por el seguro. La Iglesia de San José estableció un fondo especial para ayudar a las familias, y docenas de voluntarios se ofrecieron para proporcionar transporte, comidas caseras y apoyo emocional. Uno de los aspectos más desafiantes de la reintegración fue lidiar con la atención mediática. La historia de las dos amigas que habían sobrevivido 6 años en el desierto captó la imaginación del público internacional. Reporteros de periódicos, televisión y revistas llegaban constantemente a Galveston, esperando conseguir entrevistas exclusivas. Carmen Rodríguez se convirtió en la portavoz no oficial de ambas familias, manejando las solicitudes de los medios y protegiendo la privacidad de sus hijas. Nuestras niñas necesitan tiempo para sanar, declaró durante una conferencia de prensa. Agradecemos el interés y el apoyo, pero pedimos respeto durante este periodo de recuperación. A pesar de los desafíos, también hubo momentos de alegría profunda y redescubrimiento.
Nayara experimentó una emoción abrumadora la primera vez que probó un helado después de 6 años. Mariela lloró de felicidad cuando escuchó música en la radio del auto de su padre. Estas pequeñas experiencias, que la mayoría de las personas daban por sentadas, se convirtieron en celebraciones significativas para las jóvenes y sus familias. El impacto en las familias también fue profundo. Carmen Rodríguez admitió que necesitaba terapia para lidiar con sus propios sentimientos de culpa por no haber insistido más con las autoridades durante los primeros días de la desaparición. Miguel luchó con la ira hacia el sistema que había fallado a su hija, pero gradualmente aprendió a canalizar esos sentimientos hacia el activismo por las familias de personas desaparecidas. Los Santos enfrentaron desafíos similares. María había mantenido el cuarto de Mariela intacto durante 6 años, pero ahora su hija adulta necesitaba un espacio completamente diferente para su recuperación. José, quien había luchado contra el alcoholismo durante los años de la desaparición, se unió a Alcohólicos Anónimos y comenzó a hablar sobre cómo el trauma familiar puede llevar a la adicción. Hacia finales de 1997, tanto Nayara como Mariela habían tomado decisiones importantes sobre sus futuros. Nayara decidió regresar a la universidad para completar una maestría en trabajo social, con una especialización en trauma y crisis familiares. Su experiencia personal la había convencido de que quería dedicar su vida a ayudar a otras familias que enfrentaran tragedias similares. Mariela eligió un camino diferente pero igualmente significativo. Completó su título en enfermería y posteriormente se especializó en medicina de emergencia. Su objetivo era trabajar en áreas remotas donde sus habilidades de supervivencia y su comprensión del trauma podrían salvar vidas. 10 años después de su rescate, en 2006, Nayara Rodríguez y Mariela Santos habían reconstruido completamente sus vidas, pero nunca olvidaron las lecciones aprendidas durante sus años en el desierto. Su historia se había convertido en algo más que un relato de supervivencia. Era un testimonio del poder del espíritu humano y la importancia de nunca perder la esperanza. Nayara había establecido la Fundación Voces del Desierto, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas, particularmente en comunidades hispanas donde los casos a menudo no recibían la atención adecuada. La fundación proporcionaba recursos legales, apoyo emocional, y coordinaba búsquedas cuando las autoridades oficiales eran lentas en responder. Sabemos lo que significa que tu familia desaparezca y sentir que nadie te escucha, explicó Nayara durante una entrevista en el 10º aniversario de su rescate. Queremos asegurar que ninguna familia tenga que pasar por lo que pasaron nuestros padres durante esos 6 años de incertidumbre. La fundación había logrado éxitos notables. Habían ayudado a localizar a 18 personas desaparecidas, proporcionado apoyo legal a más de 100 familias y establecido protocolos mejorados de búsqueda en coordinación con departamentos de policía locales. Su trabajo había sido reconocido a nivel nacional, y Nayara había testificado ante el Congreso sobre la necesidad de mejorar los sistemas de respuesta para personas desaparecidas. Mariela había seguido su propio camino de servicio público. Después de completar su especialización en medicina de emergencia, había pasado varios años trabajando con Médicos Sin Fronteras en regiones áridas de África y Medio Oriente. Sus habilidades únicas de supervivencia en el desierto y su comprensión profunda del trauma la habían convertido en una profesional médica extraordinariamente efectiva en ambientes hostiles. El desierto me enseñó que los seres humanos son mucho más resistentes de lo que creemos, reflexionó Mariela durante una conferencia médica en 2005. Cuando trabajas con refugiados o víctimas de desastres en ambientes extremos, esa comprensión te permite ofrecer no solo atención médica, sino también esperanza. El impacto de su historia se extendió mucho más allá de sus esfuerzos profesionales individuales. Su caso había llevado a cambios significativos en los protocolos de investigación de personas desaparecidas. La negligencia inicial del detective Morrison había sido investigada, resultando en nuevas regulaciones que requerían respuesta inmediata a todos los reportes de desaparición, independientemente del origen étnico de las víctimas. La tecnología satelital utilizada para encontrarlas había inspirado nuevos programas de búsqueda y rescate. Varias organizaciones comenzaron a utilizar imágenes satelitales de manera sistemática para buscar señales de socorro en áreas remotas.
El Protocolo Nayara Mariela se convirtió en un estándar internacional para la búsqueda de personas perdidas en ambientes desérticos. Las familias también habían encontrado propósito en su experiencia. Carmen y Miguel Rodríguez se convirtieron en activistas prominentes por los derechos de las familias de personas desaparecidas. Habían viajado por todo el país compartiendo su historia y abogando por mejores sistemas de apoyo para familias en crisis. María y José Santos habían canalizado su experiencia hacia el trabajo comunitario. Establecieron un grupo de apoyo en su iglesia para familias que enfrentaban tragedias, proporcionando un espacio seguro donde las personas podían compartir sus experiencias sin juicio. José, quien había superado su alcoholismo, se convirtió en consejero certificado especializado en trauma y adicción. La red criminal que había secuestrado a las jóvenes había sido completamente desmantelada. El Coyote y 11 de sus asociados habían sido condenados a largas sentencias de prisión. La cooperación internacional resultante del caso había llevado al arresto de docenas de traficantes adicionales y había salvado a un número estimado de 50 víctimas potenciales. En 2006, durante una ceremonia especial en Galveston, las dos amigas fueron honradas con la Medalla de Valor Civil, el más alto reconocimiento que puede recibir un civil en Texas. El gobernador del estado las describió como ejemplos extraordinarios de resistencia humana y determinación inquebrantable. Durante la ceremonia, Nayara y Mariela hablaron públicamente juntas por primera vez sobre el significado más profundo de su experiencia. No somos heroínas, dijo Nayara. Somos sobrevivientes que tuvieron la suerte de encontrar el camino de vuelta a casa. Pero si nuestra historia puede ayudar a salvar aunque sea una vida más, entonces todo lo que pasamos habrá tenido sentido. Mariela agregó, el desierto nos enseñó que mientras tengas esperanza y alguien que te importe, puedes sobrevivir cualquier cosa. Queremos que todas las familias de personas desaparecidas sepan que la esperanza nunca debe morir. Su amistad, fortalecida por una experiencia que habría destruido a muchas otras personas, se convirtió en un símbolo de la resistencia del espíritu humano. Aunque sus caminos profesionales las llevaron a diferentes partes del mundo, mantuvieron un contacto constante y se reunían cada 15 de julio para conmemorar no el día de su secuestro, sino el día que comenzó su jornada hacia una comprensión más profunda de lo que significa realmente estar vivo. La historia de Nayara Rodríguez y Mariela Santos demostró que incluso en las circunstancias más desesperantes, el amor, la amistad y la determinación humana pueden triunfar sobre las fuerzas más oscuras. Su legado continúa inspirando a investigadores, trabajadores sociales, familias y sobrevivientes en todo el mundo, recordando que ningún caso está verdaderamente cerrado mientras quede esperanza en el corazón humano. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!